Escribo esto, porque mi familia no quiere hablar más del tema. Soy la única que parece no poder olvidar. Crecí en las afueras de Preston, un pequeño pueblo en el sur de Idaho, Estados Unidos. Con una población de alrededor de 5.000 habitantes. Mi comunidad más inmediata era un camino de tierra aislado y sin salida, llamado Bear Creek. Menos de 20 familias vivían en Bear Creek. No me importaba estar tan aislada. Crecí en la comodidad de amplios campos, y vecinos cercanos, que solo la gente del campo conoce. Éramos una comunidad mormona. Muy centrado en la iglesia, y en nuestra comunidad. Todas las jóvenes, incluida yo, éramos parte del grupo de mujeres jóvenes. Y todos los niños, eran miembros de la tropa local de Boy Scout, que también funcionaba como grupo de la iglesia en nuestra área. Celebramos fiestas del 4 de julio, en el estadio local, y nadamos en el embalse cercano. Era una comunidad buena, y tranquila. Mi casa, una granja de 92 años, construida por mi tatarabuelo, estaba situada en una pequeña colina, rodeada por un amplio campo de césped, a un lado, y un camino de tierra serpenteante, al otro. Cruzando la carretera estaban los fondos del arroyo. El sur de Idaho se clasifica en un clima desértico, por lo que no crece mucho, fuera de los campos irrigados, además de artemisa y rebabas. Los fondos de los arroyos fueron la excepción. El arroyo alimentaba el crecimiento de una espesa maraña de arbustos de sauces. A finales del otoño, solíamos bajar a los fondos, y recoger las semillas blancas y algodonosas del sauce, para decorar las cercas de nuestro camino de entrada. Al estar tan aislado, no era raro que los animales bajaran de las montañas. Teníamos una hembra de alce, que bajaba a su cría, y vivía en nuestro huerto, todos los inviernos. Y el ocasional león, tampoco era raro que viniera. El verano en que cumplí 8 años, lo recuerdo porque es el mismo año de mi bautismo, un puma pequeño, fue visto varias veces en nuestra zona. No era algo de qué alarmarse. Los grandes felinos se mantenían alejados de las granjas, y normalmente se marchaban, cuando la zona no producía suficiente alimento. El mismo verano, mi vecino Peyton, estaba trabajando en su proyecto, Explorador de Águila. Le encantaba el programa, National Geographic, y pensó que sería genial, intentar recrear una presentación de dicho programa, en el fondo de nuestro pequeño arroyo. El cachorro de león, que se encontraba en nuestra zona al mismo tiempo, se le notaba con más emoción. Decidió que quería intentar obtener fotografías del león grande, y envió un correo electrónico al equipo de National Geographic, para pedirle consejo. Recomendaron instalar una cámara automática, que tome fotografías cada 2 segundos, en un área que se sabía que visitaba el león. También recomendaron colocar algún tipo de cebo, para que fuera más probable que el león se acercara. A nadie en el arroyo le gustó la idea de usar cebo vivo, o carroña, así que se nos ocurrió un tipo diferente de cebo. Decidimos configurar una grabación de audio, de un conejo moribundo, y reproducirla en bucle, a través de un par de altavoces, escondidos entre los sauces. Recuerdo cuando todos estaban abajo, probando los parlantes, y escuché el ruido por primera vez. El sonido de un conejo agonizante, es horrible. Se ha descrito casi como, idéntico al sonido de un niño gritando. Si nunca lo has escuchado, hay muchas grabaciones disponibles en línea. Vale la pena escucharlo. La cámara estaba preparada. Se instalaron los altavoces. Todo era perfecto. Peyton explicó que dejaría que la cámara y la grabación se reprodujeran ininterrumpidamente durante una semana, y luego iría a comprobarlo. Esto daría tiempo a que nuestro olor se desvaneciera, y animaría al león a acercarse. Al principio me preocupaba el ruido. Fue un ruido realmente horrible, y nuestra casa era la más cercana al punto de instalación. Mi padre me aseguró que el ruido no llegaría hasta nuestra casa, y me sentí aliviada cuando llegamos a casa esa noche, y él tenía razón. Los fondos estaban lo suficientemente lejos como para que no pudiera escuchar nada. Recuerdo a Peyton, al día siguiente en la iglesia. Estaba inquieto y emocionado por comprobar el equipo.
Pero tuvo que esperar una semana, algo que todo el mundo le recordaba una y otra vez. No podía arriesgarse a caer demasiado pronto y ahuyentar al león para siempre. Esa noche me desperté con un ruido espantoso. Me senté muy erguida en mi cama, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, las manos apretadas con tanta fuerza, que mis palmas llevaban la marca de mis uñas, durante horas. Conocía ese ruido. Era la grabación del conejo. Sonó débil y lejano, como si realmente pudiera haber venido de ese lugar. Pero eso era imposible. Porque la grabación había estado toda la noche del día anterior, y no había escuchado nada. No dormí esa noche. Tenía demasiado miedo para levantarme de la cama y despertar a mis padres. La grabación se reprodujo una y otra vez. Tenía el bucle memorizado. Por la mañana, entré a la cocina a desayunar. Mamá y papá estaban sentados en la mesa de la cocina. Ellos también tenían ojeras debajo de los ojos. No había sido la única que lo había escuchado. Mamá estaba convencida de que el equipo estaba roto. Quería bajar hasta el lugar para comprobarlo. Papá se negó. Era un hombre amable y gentil, y no quería provocar ningún drama innecesario. Estaba segura de que la noche anterior hubo un fuerte viento, y que ese viento estaba llevando el ruido más allá de su alcance natural. Nos dijo que escucháramos. Y lo hicimos. Tenía razón, no podíamos oírlo ahora. Nos olvidamos del asunto, y seguimos con nuestras actividades diarias. La noche siguiente volvió a suceder. Me quedé despierta en la cama, de espaldas a la pared. Los gritos fueron incluso más fuertes que antes. Pero esta vez, algo fue diferente. Era un tono más bajo de lo que recuerdo. Y partes del bucle se ralentizaron, como si la grabación estuviera deformada en algunas partes. A veces, el bucle no se hacía de forma natural, sino que se retomaba en un momento específico del tiempo de la grabación. Mi mamá no mencionó nada en el desayuno. Pero tanto ella como mi papá parecían tensos. La tercera noche, reuní el coraje para pararme junto a la ventana de mi dormitorio y mirar hacia el patio. Por un momento me quedé quieta, clavada en el lugar, con las manos temblando por mucho que las apretaba. El ruido se coló por las rendijas de la ventana. Observé el contorno de los árboles en el jardín. Perfectamente inmóviles. Ni siquiera la más mínima brisa agitaba sus ramas. Mamá anunció que visitaría a sus hermanas en la ciudad al día siguiente, y que probablemente pasaría la noche allí. Ella me invitó a ir, pero en el fondo, yo era una niña de papá, y decidí quedarme en la granja. Ocupé el lugar de mamá, al lado de papá, en su cama esa noche, pero ni siquiera eso ayudó. No creo que mi papá estuviera dormido tampoco, porque estuvo extrañamente quieto toda la noche. También empezamos a escuchar el ruido durante el día. Estaba dibujando con tiza en la acera, cuando sucedió. Mis hombros se tensaron, y los pelos de mi nuca se erizaron. Solo hubo un grito. Uno corto y agudo. Y luego quedó en silencio. Volvió a suceder varias veces a lo largo del día, pero nunca repitió el ciclo completo de grabación. Solo fragmentos de él. Más tarde esa noche, el padre de Python llegó por el camino de entrada, en su vehículo de 4 ruedas. Dijo que estaba buscando a su perro, un dulce labrador rubio, que había estado desaparecido desde la mañana. Papá dijo que lo sentía, y que no habíamos visto nada. Lo miré fijamente, rogándole en silencio que mencionara la grabación. Pero no lo hizo. Después de todo, era un hombre tranquilo. No quería sacar a relucir ningún drama innecesario. Mamá estuvo ausente toda la semana. Papá y yo no dormimos. El sábado, los gritos se podían escuchar constantemente, aunque parecían haberse desviado por completo del ciclo normal de grabación. No lo reconocí en absoluto. A veces, los gritos eran débiles y prolongados, otras veces, apenas eran más que gruñidos. Una vez, mientras mi padre estaba calentando pastel de carne para el almuerzo, el ruido se convirtió en un estrépito tan rencoroso que dejó caer el plato y se hizo añicos.
Presioné mis manos sobre mis oídos, mientras estaba sentada en la mesa, y cerré los ojos con fuerza, pero no ayudó. El ruido se abrió paso a través de los espacios entre mis dedos, me pellizcó la garganta, y retumbó en mi caja torácica. El estrépito duró 1 minuto entero, y luego en silencio. Papá estaba temblando. Eso fue lo último que oímos del ruido, ese día. Peyton vino el sábado por la tarde, a pedir permiso para cruzar nuestra calle, para recoger el equipo. Se lo veía muy emocionado. Lo vi desaparecer en el fondo del arroyo, con una sensación de cansado alivio. Una vez que quitaran el equipo, todo se detendría. No podía esperar a dormir bien por la noche. Ni 1 minuto después, vi a Peyton, regresando del arroyo. Estaba confundido. Nos había llevado mucho más tiempo instalar la cámara, y los altavoces, así que supuse que nos llevaría el mismo tiempo recogerlos. Mi respiración se detuvo cuando Peyton se acercó. No se veía bien. Tenía los ojos muy abiertos, y el rostro pálido. Algo húmedo goteó desde su barbilla, hasta su camisa. Más tarde, me di cuenta de que era vómito. Mi papá lo atrapó antes de que cayera, y exigió saber qué había pasado. Peyton no podía hablar. Él solamente lloró. Llamamos a su papá. Cuidé a Peyton, mientras su padre y mi papá se metían allá, en el fondo. Se fueron por mucho tiempo. Cuando regresaron, sus rostros estaban sombríos. Y olían raro. Noté rojo en las manos de mi papá. Pregunté qué pasaba, pero me pasaron rozando, e inmediatamente, llamaron a la policía. Nadie quiso decirme lo que había ocurrido. Me senté en el sofá, mientras un borrón de vecinos y agentes de policía se arremolinaban a mi alrededor. En un momento, un oficial colocó algo sobre la mesa de la cocina, y se fue. Miré con curiosidad. Era la cámara que colocamos con Peyton. Ojalá no hubiera curioseado. La cámara estaba un poco golpeada. Pequeños arañazos y abolladuras cubrían la carcasa de plástico. Cuando lo levanté, mis manos se quedaron pegadas al plástico. Algo pegajoso y oloroso cubrió la pantalla, pero encendió bien. La primera serie de fotos fueron normales. Solo los sauces se tornaban verdes, en el resplandor de la noche. A medida que seguía haciendo clic en ellos, rápidamente, se volvieron extraños. En un momento dado, el ángulo de la cámara cambió, como si hubiera sido derribada de su soporte. La hierba, ahora oscurecía la mayor parte del encuadre. Aparecieron motas de rojo en la lente, y permanecieron durante el resto de los sets. Una foto me hizo detenerme. En este había una figura. O la mitad de una figura, ya que la mayor parte del área superior del torso no había llegado al cuadro. Pensé que podría ser humano. Pero no parecía que debería estar erguido. Tenía las patas torcidas, como las de un animal, y parecía tener dificultades para mantenerse en posición vertical. Al lado de las piernas, colgaba un brazo largo y delgado. Fuera lo que fuese, debía estar encorvado, porque las puntas de sus dedos colgaban debajo de sus rodillas torcidas. El siguiente set fue diferente. Era como si hubieran tomado la cámara, y ahora la estuvieran sosteniendo. La primera foto fue de los fondos, de noche. Lo siguiente me sobresaltó. Tuve que mirar de cerca, antes de decidir qué era. Habían puesto un conejo entre los arbustos, pero le habían arrancado las orejas, y la mayor parte del cuero cabelludo. El siguiente era del mismo conejo, pero una mano delgada y oscura lo sostenía contra el cielo. Su cuerpo inerte colgaba, como si de una pesadilla se tratase. En las siguientes fotos se unieron más conejos, cada uno con las orejas y el cuero cabelludo quitados. Luego un gato. Luego más gatos. Luego un perro, el labrador amarillo. Luego el cachorro león. La siguiente foto era de 7 conejos, 3 gatos, un perro, y el león, todos colocados en una fila, mirando en la misma dirección. Sus brazos y piernas estaban dispuestos como si estuvieran marchando. Como un desfile. Se les había quitado todo el cuero cabelludo, y se podían ver pequeños destellos blancos en sus cráneos. La última foto era demasiado brillante.
como si hubiera sido tomada demasiado cerca, con el flash encendido. Un ojo dominaba el marco, pero estaba amarillento, y con costras, y tenía una pupila en forma de barra, como la de un caballo. En la esquina inferior, se podía ver el borde de una boca. Sin labios. Solo dientes. Afilados y pequeños, con amplios espacios entre ellos. Ojalá no hubiera mirado. Escuché a mi papá hablando con la policía fuera. Dijeron que los parlantes no funcionaban correctamente. La grabación solo se había reproducido la primera noche. Disneyland es la visión de parque temático de Walt Disney, hecha realidad. El parque abrió sus puertas en 1955, y Walt murió apenas 11 años después. Han sucedido muchas cosas raras en dichos parques. El parque Disney no permite fumar, pero los miembros del elenco han informado que sienten un olor a humo. Sé que tú podrías pensar, bueno, eso se debe a que probablemente uno de los invitados esté fumando. Pero, según los miembros del elenco, se siente un olor a cigarrillo recién calado, en el área detrás del escenario, donde, según cuentan, Walt Disney solía escabullirse para fumar. Varias personas también han afirmado haber visto su fantasma deambulando por el parque, a altas horas de la noche. Cuentan que el hombre sonríe y saluda. Hay un apartamento encima de la estación de bomberos de Disneyland, en el que Walt vivió mientras se construía el parque. Luego de su fallecimiento, lo vieron deambulando junto a la lámpara que da a Main Street, en Estados Unidos. En otros casos, también se lo encontraron apoyado en una farola junto al teatro, donde se desarrolla el espectáculo conocido como Buenos Momentos con el Sr. Lincoln. Cuando era niña, Nadia solía pasar el verano con sus abuelos en lo que, aquellos días, era la ciudad de Gorky. A la niña le gustaba especialmente ir a nadar al río Volga. Ese verano todo fue como de costumbre, y un día, alrededor de las 5 de la tarde, Nadia, de 5 años, acompañada de su abuela, fue a la playa de la ciudad. No sabía nadar, pero chapoteaba alegremente, en las aguas poco profundas. Sucedió que la abuela se dio la vuelta por un segundo, por suerte, parte del fondo con limo y arcilla cayó bajo los pies de la niña, sus piernas se resbalaron, y Nadia desapareció bajo el agua. De espaldas al fondo y de cara al cielo, no podía volver a mantenerse en pie, miraba arriba, a través del espesor del agua, y movía impotente las manos. De repente, a Nadia le pareció que el sol empezaba a brillar más, y ahora ya no estaba bajo el agua, sino en un prado verde y florido. Los saltamontes chirrían, el viento lleva los olores del bosque, un anciano con una larga túnica blanca, un bastón en la mano, canoso, y con una larga barba, se acerca a Nadia. Bueno, como Papá Noel, solo que sin el abrigo característico. El hombre mayor comienza a preguntarle a la niña sobre su vida, sobre sus padres, sus abuelos, y sobre el jardín de infancia. Según ella, sintió como si hubieran hablado durante mucho tiempo, aunque no recordaba muy bien de qué estaban hablando. De repente, el anciano frunció el ceño, golpeó su bastón con enojo, y gritó severamente: «Bueno, salta. Salta lo más alto posible. Ahora». Nadia se sorprendió por tal cambio en el humor de su interlocutor, pero obedientemente, saltó con todas sus fuerzas. Se despertó en la orilla, en brazos de una abuela sollozando. Cuando quedó claro que la niña había desaparecido bajo el agua, la abuela comenzó a llorar, se arrojó al río para buscar a su nieta, y quienes la rodeaban, también comenzaron a ayudar. Cuando ya casi no había esperanzas de encontrar a Nadia con vida, de repente, la cabeza de la niña apareció sobre el agua, como si hubiera saltado. Este segundo fue suficiente para que el hombre que participaba en la búsqueda la notara y la arrastrara a tierra.
Según la madre de mi compañera de clase, en ese momento no sintió miedo, ni pánico. La única molestia, era que las piernas no querían mantenerse firmes sobre la arcilla. Intenta no pensar en qué tipo de encuentro fue, quién era ese misterioso anciano, y por qué la devolvió al mundo. Todo lo que voy a decir sucedió realmente. Empezó en octubre de 2018, tenía 14 años. Vivo en el campo en Quebec, lleno de casas en la zona. Mi hogar tiene primer piso, y es bastante grande sin querer presumir. Mi padre y madre trabajan. Entonces, me quedo solo en ciertos horarios. Bueno, casi, tengo 4 perros, 2 pugs, un chihuahua, y mi fiel compañero, mi labrador. Una mañana me despierto alrededor de las 8 a.m., y mis 3 perritos están aullando hasta el cansancio. Entonces miré por la ventana y había 2 personas. Pensé que eran mis padres. Pero mi labrador que duerme conmigo, empezó a aullar también, así que subo las escaleras para intentar calmarlo, pero noto que no conozco las figuras de afuera. Entonces decido agarrar un arma y soltar a mi perro, y esa gente se fue muy rápido. Después no supe nada de ellos, un tiempo. En diciembre fui a divertirme con mis amigos, cuando regresé a casa, noté que un auto me seguía, yo giré y vi un flash. Entonces, como cualquier persona sensata, eché a correr. Durante las siguientes semanas, cada que salía, llevaba una navaja de bolsillo. Desde entonces no he sabido nada de ninguno de esos individuos. Siempre me he preguntado quién estaba detrás de esos vestuarios. Tuve la mala suerte de enterarme, cuando llevé a mi hijo a su primer viaje a Disney World. Ser padre soltero no es fácil, trabajo lo más duro que puedo, para mantener a mi hijo, pero necesito tener suficiente tiempo libre para estar ahí, para él. Es un equilibrio difícil, que yo y muchos otros, luchamos por mantener. Es muy raro que tenga la oportunidad de pasar todo el día con mi hijo, o que tenga un descanso del estrés, así que cuando surge una oportunidad, hago todo lo posible para hacerla realidad. Entonces, cuando mi hijo David, se topó con un concurso, que ofrecía la oportunidad de ganar un paquete familiar, para ir a Disney World, me propuse hacerlo realidad. Su alegría, mientras completaba la información necesaria, fue casi suficiente para hacer que mi corazón se derritiera por sí solo. No fui ingenuo, cosas así no nos pasan. Después de perderla, aprendí que no puedes contar con que las cosas te salgan bien. Después de que David envió su formulario, comencé a revisar mi agenda de trabajo en busca de cualquier vacante que pudiera tomar. Las mañanas se hicieron más tempranas, y mi carga de trabajo se multiplicó por 10, pero todo valdría la pena, eso es lo que pensé. El concurso duró 1 mes y medio, para que hubiera tiempo de enviar las entradas, y a mí, tiempo para ahorrar para 2 entradas. Me quedé despierto una noche que tenía libre, e imprimí un modelo de carta, que decía que David había ganado el concurso. Metí las entradas dentro de un sobre blanco, y lo coloqué muy suavemente, dentro del oxidado buzón. Luego, todo lo que tuve que hacer, fue esperar a que volviera a casa. Cuando te digo que el mundo entero de este chico se iluminó, cuando abrió esa carta, hombre, espero nunca olvidar su sonrisa. Pensé que iba a casi desgarrarse la mejilla, sonriendo con tanta fuerza. Fijamos una fecha, en la que podría conseguir los 3 días libres del trabajo, que necesitaba. Aunque todavía faltaban algunas semanas para el viaje, David, estaba todo empacado, y listo para partir, la noche en que recibió la carta. Me contó lo celosos que estaban sus amigos, y ni siquiera cuestionó el por qué. El paquete familiar, solo constaba de 2 boletos. No puedo hablar por todos los padres, pero mi viaje a Disney World fue miserable. Hacía demasiado calor, y a los pocos minutos de caminar bajo el sol implacable, podía sentir el sudor pegado a mi ropa.
David quería ver todo el parque que pudiera, corrí hacia cada mascota, me di cuenta de que se estaba poniendo nervioso, con las que no podían responder. Me di cuenta de que iba a ser un problema. El parque era tan ruidoso que me empezaron a doler los pies, mientras permanecíamos parados, durante periodos de tiempo irreales en fila, para un juego a la vez. Sin embargo, no estaba allí para mí, estaba allí para pasar tiempo con David, y verlo sumergirse en todas sus películas favoritas. Aún así, a pesar de que intenté explicar el silencio de aquella mascota, él continuó protestando. Tendría que alejarlo de las botargas silenciosas. David se adelantó, y agarró la mano de Goofy, la expresión del rostro de mi hijo cambió, y caminó de regreso hacia mí. Su mano se sentía rara, me dijo. E inmediatamente observé a Goofy. Podían estar tan animados como quisieran, pero su cara inmóvil siempre me daba escalofríos, la forma en que pueden, simplemente, observarte. No interactuamos con muchos, después de que David se asustó, y realmente no pude sacarle una explicación. De todos modos, todavía teníamos demasiadas cosas que ver, no podíamos detenernos a hablar con todos, y cada uno de los personajes imaginarios. El humor de David volvió, lentamente, mientras nos deleitábamos con una comida, monstruosamente cara, y hacíamos algunos paseos más. Nos sentamos juntos, cuando el sol ya se había ocultado, y observamos los fuegos artificiales. El brillante espectáculo de colores y estallidos llenó el parque, y a pesar de todas mis quejas, allí con mi hijo, realmente, era el lugar más feliz del mundo. Habría sido una imagen perfecta, si no fuera por todas las botargas que nos rodeaban. Con cada brillo de los distintos colores, sus rasgos se delineaban, y luego se desvanecían en la oscuridad. Era espeluznante, y me alegré de que David no se hubiera asustado. Una vez que el gran final envió una corriente, aparentemente interminable, de fuegos artificiales, en cascada hacia arriba, llenando el cielo con luces brillantes, noté que las mascotas se habían ido. Luego, los fuegos artificiales cesaron, y nuestras únicas luces fueron las escasas lámparas alrededor del parque, y después de caminar un rato más, llegó el momento de irnos. David dijo que necesitaba ir al baño, así que comenzamos nuestra búsqueda, pero la multitud fluía como un río hacia las salidas. Me golpearon en el hombro, y me volví hacia un hombre, que me dio una rápida mirada de disculpa. Eso fue todo lo que hizo falta, para que la mano de David se soltara de la mía. Miré hacia atrás, y me di cuenta de que estaba solo. Mi cabeza giraba frenéticamente, buscando entre la multitud. Mi voz se elevó por encima de la charla circundante, lo mejor que pudo, para pronunciar su nombre, y cuando no obtuve respuesta, comencé a empujar contra la corriente. Mi cuerpo exhausto rozó un océano de personas, mientras intentaba encontrar un claro, esperando que la manada disminuyera. Mi respiración y mi corazón comenzaron a acelerarse al mismo tiempo, cuando los segundos parecieron una eternidad. Acercándome a la parte trasera del grupo, pude escuchar un distante y tímido «hola» entre conversaciones a mi alrededor. David, era David. Miré a mi alrededor como un loco, y una vez que la aglomeración disminuyó, pude ver, bajo una de las farolas, a Mickey Mouse. Por supuesto, pensé que David querría despedirse de Mickey, si se lo encontrara. Corrí rápidamente hacia el roedor de gran tamaño, y noté que mi hijo tenía una pequeña acumulación de lágrimas debajo de los ojos. Le pregunté qué ocurría, y me dijo que Mickey no le dirá adiós. Lo último que quisiera es que el último recuerdo que David fuera negativo, lo único que necesitaba era un adiós. ¿Tanto cuesta por Dios? Me puse de pie, y miré al ratón con sus pupilas negras, del tamaño de un platillo, y luego a mi hijo, que se estaba limpiando las mejillas. Di un paso adelante, y me incliné hacia la oreja del ratón, e hice lo mejor que pude, para mantener un susurro que mi hijo no escuchara. Oye, empecé a decir, sé que se supone que no debes hacerlo, pero es un niño, ya nos estamos por ir, por favor, solo di, adiós. Hubo un momento de silencio, y al no recibir respuesta, comencé a alejarme de Mickey. Papá.
David intervino, y cuando volví la cabeza, noté que Goofy se había acercado a nosotros. Y Mickey, en la oscuridad, miré sus pupilas, parecía como si se movieran, giraran. Debemos irnos, le dije a mi hijo, pero él mencionó de vuelta que quería despedirse, y tomó la mano de Mickey. El agarre debió haber sido fuerte, ya que mi hijo inmediatamente comenzó a luchar contra él. ¡Qué mierda!, le grité a la rata, extendí la mano para tomar el brazo de Mickey, y cuando mis manos hicieron contacto, entendí la reacción de David. Extraño, fue la única palabra que se me ocurrió. Lo que fuera que había debajo del disfraz, era mucho más delgado de lo que debería ser una persona. La masa a la que me agarré, se sentía como si se moviera constantemente, bajo mis manos. Quería irme del parque, pero también quería darle a mi hijo buenos recuerdos, así que, no debería recurrir a la violencia. Me volví a David, pero en lugar de poder concentrarme en calmarlo, noté que Goofy se abalanzaba también a nosotros. La iluminación se proyectaba completamente sobre el frente de la botarga del perro antropomórfico, y la tela del disfraz estaba retorciéndose. Como si cientos de dedos estuvieran sobre el disfraz, todos presionando al interior del mismo. Eso fue suficiente, le compraría a mi hijo un maldito helado de camino a casa. Suéltate, o te voy a pegar, le advertí. Estaba cansado, pero la cosa no parecía que tuviera ningún músculo del que hablar. Sin embargo, continuó su mirada muerta en mis ojos. Los gritos de David resonaban en mi cabeza. Retrocedí, y le lancé un puñetazo a la cabeza de la caricatura. Pensé que se había desprendido por completo, pero simplemente colgaba de su hombro, sujeto por una fina cuerda negra. Una cuerda que se movía para tirar de la cabeza, de vuelta a su lugar. El agarre de Mickey se aflojó, y David pudo liberarse, pero yo podía sentir dos brazos de color marrón claro, envolviéndome. «Corre hacia la salida, David», exclamé mientras luchaba contra el perro que intentaba mantenerme en mi lugar. «Es suficiente». Una dulce voz ordenó, y en respuesta, el tonto perro se alejó de mí. Ajusté mi mirada a la voz femenina que me salvó. «Lo siento, es hora de comer». Ella habló, yo estaba fuera de mí, mientras miraba el rostro de la bella durmiente. La actriz estaba de pie bajo la lámpara, al otro lado del camino, con las manos entrelazadas. Mickey y Goofy se alejaron de nosotros. Mickey, ahora con la cabeza echada hacia atrás, se adentró en la sombra. La bella durmiente avanzó con una sonrisa inquebrantable. «Tenemos que cuidar de nuestros jóvenes», habló mirando a David, pero dirigiéndose claramente a mí. «¿Cómo te llamas, pequeño?» David me miró, y volvió su mirada a la bella durmiente. «David», susurró. La mujer se agachó, hasta el nivel de sus ojos, y le dedicó una bonita sonrisa. «Adiós, David», habló, suave y amable, con una de sus manos extendida, para un saludo. «Y buenas noches». Ahora con sus ojos en mí, continuó con su sonrisa casi inhumana. «Vas a querer quitarte eso de encima». Señaló mi brazo. Allí estaba, lo que al principio pensé que era un mechón de cabello, descansando sobre mi brazo desnudo. Pero se extendió, y pareció multiplicarse, hasta convertirse en un mechón desaliñado, con finas hebras, que se extendían alrededor. Sentí un pequeño pinchazo, cuando varios de los hilos parecieron intentar abrirse camino hacia mis poros. Rápidamente, levanté la otra mano, y agarré la masa, mientras la quitaba de mi brazo, los hilos continuaron adhiriéndose a mi piel. Con suficiente esfuerzo, los zarcillos se soltaron, y arrojé la masa al suelo, antes de que pudiera engancharse a mí, nuevamente. Esa cosa avanzó por el camino de baldosas, hasta que encontró a la bella durmiente, quien se inclinó, y lo dejó reposar en sus manos enguantadas. Ella asintió, y con eso, agarré la mano de David una vez más, y lo arrastré hacia la salida. Sus lágrimas desaparecieron, y todo lo que quedó fue una sonrisa de satisfacción. Me volví por un momento hacia atrás, cuando llegamos a la salida. Estaban todos allí, cada mascota con la que nos habíamos topado ese día, estaban parados en la oscuridad, atentos a nosotros.
Nuestro viaje a casa fue largo, aunque rápido para David, que se desmayó en el asiento del pasajero, sosteniendo uno de los recuerdos que habíamos comprado. Traté de sacar las imágenes de mi cabeza. En el camino a casa, cada mechón de cabello suelto en el auto me provocaba un leve pánico, hasta que el viento que entraba por las ventanas se lo llevaba. Lo que fue más inquietante para mí, incluso por más horribles que fueran esas botargas, fue ser mantenidas juntas por lo que sea que había dentro. La bella durmiente, su actitud tranquila y serena, y lo más desconcertante, cuando le mostró esa sonrisa con dientes a mi hijo. La luz sobre nosotros rebotaba perfectamente en esos blancos nacarados, y en los mechones negros, que asomaban de los pequeños huecos de sus dientes. David nunca mencionó el tema, a pesar de que le pregunté si había algo de lo que quisiera hablar, y solo recuerda las experiencias positivas de ese día. No estoy seguro de si alguna vez regresaremos, pero en ese caso, nos aseguraremos de salir antes de la hora de cierre. Para empezar, no soy escritora. Así que lo siento si cometí algún error gramatical, o si algo no tiene sentido. Sé que a veces puedo estar un poco nerviosa con los detalles. Espero que lo disfrutes y ser respetuoso. Ahora vamos con mi historia. Tengo 19 años, y en el momento en que pasó todo esto, tenía 17. Solo para dar algunos antecedentes extensos y necesarios. Estaba, y sigo saliendo con un chico, lo llamaré Kyle, pero ese no es su nombre real. Compartimos un pequeño grupo de amigos. Todos éramos muy cercanos. Casi todo lo hacíamos juntos. Especialmente, cuando se trataba de fumar marihuana, y consumir otras sustancias más duras. Eran amigos bastante tranquilos, y dignos de confianza, o eso pensaba. De todos modos, un día, 2 semanas antes de que comenzara mi tercer año, estaba con el grupo en la casa de alguno, y casualmente me quedé dormida después de un rato. Me desperté, probablemente, 5 minutos después, y uno de mis amigos me tocó la parte interna del muslo. Solo para tener en cuenta, yo era la única mujer en el grupo, y mi novio no estaba allí cuando esto ocurrió. Estaba en la práctica del coro. Así que no podría haber estado allí, incluso si hubiera querido. Este chico notó que me desperté, e inmediatamente se detuvo, y corrí al baño llorando. He sido violada y agredida sexualmente antes, así que volver a pasar por eso no es el mejor sentimiento. Luego de unos minutos, salí del baño. Llamé a otro de mis amigos del grupo, que estaba en el lugar, y le conté lo sucedido. Su respuesta me sorprendió. Dijo que vio lo que pasó, pero no lo detuvo. No sé por qué no lo hizo, y supongo que nunca lo sabré. Pero ese mismo amigo me dijo que no se lo comentara a Kyle, porque no quería arruinar ninguna amistad. Bueno, obviamente se lo dije a mi novio después de la práctica del coro y, comprensiblemente, se enojó. Llegamos al acuerdo de que ya no seremos amigos de ellos. Pasaron días, todavía evitando al grupo, y recibíamos muchos mensajes de ellos, pero eran mensajes impactantes e hirientes. Decían que estoy siendo demasiado dramática, que es mi culpa que haya sucedido, simplemente, actúa como si nada hubiese sucedido, que en realidad, no me agredió sexualmente, etc. Estaba bastante destrozada, leyendo todos esos mensajes provenientes de esos llamados amigos, pero por alguna estúpida razón, todos volvimos a ser amigos cuando comenzaron las clases. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué volveríamos con ese grupo de mierda? Supongo que nuestra única excusa poco convincente es que odiamos la confrontación, y queríamos que las cosas volvieran a la normalidad. Quería sentirme normal otra vez. Obviamente, no fue la mejor idea recuperar a esos amigos, especialmente al que me tocó. Porque empezó a afectarme mucho mentalmente.
Me deprimí, desarrollé problemas de confianza muy graves con todos, incluido a mi novio, constantemente, tenía ataques de pánico a lo largo del día, comencé a autolesionarme nuevamente, era extremadamente suicida, y estaba reprobando todas mis clases, porque rara vez aparecía en la escuela. Los asistentes, y el personal de la escuela, no tenían idea de lo que me ocurría. Me negaría a decírselo a ellos, y a mi familia. Pero llegó un día, y no pude aguantar más. Se lo conté a mi familia, y al principio me apoyaron, pero luego todo cambió rápidamente. No quiero entrar en detalles, pero durante mucho tiempo, me sentí muy sola. Más tarde, por ahí de noviembre de 2017, mi novio hizo algo a mis espaldas con otra chica. No me engañó. Él acababa de venderle un poco de hierba. Pero por alguna extraña razón, empeoré mentalmente. No sabía cómo afrontar todo lo que me pasaba, y me estaba pasando. Empecé a abusar psicológicamente de mi novio. Desde lo extremadamente malo, hasta el punto en que se odiaba a sí mismo, y creo que en algún momento, incluso se volvió suicida. En el fondo me hizo feliz. Quería que alguien sintiera dolor, pero se puso tan mal que rompimos 2 veces, pero luego volvíamos a estar juntos, el mismo día cada vez. Avanzando hasta febrero de 2018. En la noche. Me costaba dormir, y se estaba haciendo tarde. Tenía escuela la mañana siguiente, así que me estaba frustrando bastante. Finalmente, alrededor de la 1 de la mañana, comencé a tomar la dosis. Me encontré despierta entre 10 y 15 minutos después. Noté una figura alta y oscura, parada al otro lado de la habitación, en mi armario. Al principio, pensé que era mi hermano mayor quien se estaba metiendo conmigo, porque ya había hecho cosas como esta, antes. Pero cuando intenté decir su nombre, no pude. Fue entonces cuando, me di cuenta de que no podía hablar, no podía moverme, estaba paralizada. Mientras miro esta figura en mi armario, preguntándome qué carajo está pasando, eso comienza a acercarse a mí. Entonces, me di cuenta de que parecía como si estuviera flotando hacia mí. Puedo sentir que estoy entrando en pánico. Cuando la figura alta y oscura llegó al lado de mi cama, no bromeo, se inclinó y me agarró la nariz. Ahora no podía respirar por la nariz, ni por la boca. Solo puedo observar esta figura oscura. Su cara estaba muy cerca de la mía, pero no podía distinguir ningún rasgo. Puedo sentir mi corazón tratando de salirse de mi pecho, mis pulmones duelen muchísimo, porque no puedo respirar. Pensé legítimamente que iba a morir, pero en un momento, me senté abruptamente, jadeando por aire, mirando alrededor de mi habitación, en busca de esa figura, pero no estaba allí. Estaba temblando. Estaba tan asustada. No sabía lo que acababa de pasar. Pensé que tuve la pesadilla más realista de mi vida. Quiero decir, supongo que eso es lo que pasó. A la mañana siguiente, cuando mi novio me recogió para ir a la escuela, le conté sobre la pesadilla realista. Dijo, eso es espeluznante, y eso fue todo. Unas semanas más tarde, se lo comenté a mi hermano mayor, y fue entonces cuando me dijo que en realidad, tenía parálisis del sueño. No tenía idea de qué es la parálisis del sueño, pero después de escuchar su definición, e investigar un poco, aún asustada por esa experiencia, leí en internet que el estrés, la ansiedad, la depresión, los problemas para dormir, entre otras cosas, pueden causar parálisis del sueño. Me di cuenta de que todo lo que me había sucedido recientemente, jugó un papel importante en mi episodio de parálisis del sueño, esa noche. Mentiría si dijera que no tuve problemas para dormir durante un tiempo después de eso, pero finalmente lo superé. Aunque de vez en cuando, me pongo un poco nerviosa al irme a acostar. Mi novio y yo lo estamos haciendo muy bien. Mejor que nunca. Estamos alquilando nuestro propio apartamento. Tenemos 2 gatos y son absolutamente increíbles. Nuestro tercer aniversario es el próximo mes, y estamos muy emocionados. Por otra parte, el 22 de septiembre de 2019, me diagnosticaron depresión extrema, y trastorno de ansiedad, pero ahora voy a terapia, y tomo medicamentos para ayudarme con eso.
Nunca me he sentido mejor y más feliz. Oh. Y en caso de que te lo preguntes, ya no salimos con esos amigos de mierda.